Aquí les muestro un resumen de las partículas subatómicas, el símbolo correspondiente para cada uno de ellos y la carga, ¿verdad? Los electrones sabemos nosotros que se identifican con una letra E y con un signo negativo, protón con una letra P con un signo positivo, el neutrón con una letra N. En algunos hacen referencia solamente a la letra N, pero nosotros nos vamos a acostumbrar a la letra N colocarle un cero, ¿verdad? En la parte de arriba, porque significa que no posee una carga eléctrica. Hablemos ahora de dos modelos atómicos. En esta ocasión retomamos solamente el modelo atómico de Bohr para después poder comprender el modelo atómico actual. El de Bohr entonces fue uno de los últimos modelos que ha sido descubierto y quizás es con el que nos hemos quedado de la idea de cómo se puede dibujar un átomo, cuáles son las partes principales y cómo se da el comportamiento de las diferentes partículas. Vino entonces este científico, ¿verdad? Bohr, él fue detallando de que en esta ocasión todos los modelos que anteriormente existieron, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer como una línea de tiempo en buscar la información. ¿Cuál fue el primer modelo que fue propuesto? Dalton, Thomson, Rutherford, se pasa a Bohr, ¿verdad? Y el modelo atómico actual. Entonces, él siguió haciendo pruebas y encontró entonces ya como algo más concreto de poder decir, así se encuentran entonces distribuidos los protones, los neutrones y los electrones dentro de un átomo. Él lo que hizo entonces es realizar esas propuestas, como menciona acá. Para cada elemento, ¿verdad? Repito, esto nos permite conocer ahora lo de la tabla periódica, ¿verdad? La información detallada, si yo busco un elemento de la tabla periódica, yo puedo dibujar un átomo, el átomo del elemento litio, el número 3. Entonces, en base también al número atómico, es que se fueron orientando para poder decir cómo representar cada uno de los átomos. Aquí entonces, esta es la estructura básica. Esta fue la última, ¿verdad?, que se conocía antes del modelo actual. Protones junto con los neutrones y alrededor en las órbitas girando los electrones. Algo muy importante que nos mencionaba, me voy a adelantar con eso porque ustedes lo van a leer para el estudio de la clase. Después del tema de tabla periódica, va a venir el tema de configuraciones electrónicas. Aquí vamos a entender el por qué habla de esos niveles de energía. Entonces, si tenemos entendido de que existen estos famosos orbitales, resulta que este científico Bohr decía de que estos electrones podían saltar de un nivel a otro, ¿verdad? Como dice, sin pasar por estados intermedios. ¿Y por qué se da este salto del electrón, ¿verdad? De un nivel, como se dice, de un nivel cuántico. Esto va a depender cuando veamos las propiedades de la tabla periódica que me permite que en el último nivel que posee un átomo, entonces tiene la capacidad ya sea de perder un electrón o de ganar un electrón. ¿Y eso cómo ocurre? Pues por los procesos que próximamente vamos a ir explicando. Así de que en resumen, esto fue lo que propuso el modelo atómico de Bohr. Después pasamos, imagínense, para el año de 1916, se propuso el modelo mecánico cuántico, que ahora la idea, ¿verdad? Nos quitamos ese concepto del famoso dibujo que nos dejó, ¿verdad? Ese científico de Bohr. Ahora, ¿cómo se representa un modelo atómico? La famosa nube, ¿verdad? Descubrieron que entonces ya las líneas, así como que estaban bien detalladas, ¿verdad? De los orbitales, ahora eso se transformaba como una especie de nube. Y siempre en esa nube entonces se encontraban los electrones. Ahora con este último modelo ya como que cuesta más identificar dónde se puede encontrar un electrón. Así que es un poquito más complicadito, pero es la última idea que hasta el momento se sigue replicando. Si más adelante, ¿verdad?, surgiera otro científico y dijera, no es así la información o la aumenta, ¿verdad? A lo que ya se ha propuesto, pues más adelante lo vamos a ir conociendo. Pero esto es en la actualidad
Entonces, si le pidieran dibuje cómo es entonces un modelo atómico actual, usted tendría que hacer esa especie de puntitos relacionando a una nube, ¿verdad? Que va a estar alrededor del núcleo. En el núcleo, ¿qué dijimos que hay? ¿Por qué está una representación con un símbolo aquí positivo? ¿Qué hay en el núcleo? Ujú. Ajá. ¿Qué hay en el núcleo de un átomo? Neutrones. ¿Qué más? Ujú. ¿Cuáles son los que se representan con el signo positivo? Lo acabamos de ver. Protones. Ajá, los protones, ok. Y eso sería como una forma básica de poder representar sin dar mayor detalle, así como lo había dicho el científico de Bohr. Muy bien, ahora pasemos a otro subtema hablando de la masa atómica. Con este tema de la masa atómica, también próximamente va a haber una evaluación. Así que nos vamos a quedar, como nos vamos a saltar después del tema, porque se necesita de que ustedes posean tabla periódica y calculadora para realizar estos procedimientos. Para entender qué es la masa atómica, vamos a hacer referencia primero a la masa. Masa dijimos que es la cantidad de materia de un elemento. Si yo busco en la tabla periódica, espero que la tengan ahí a la mano, y me consultan, vamos a ver quién me regala el dato. Veamos un elemento, el itrio. Búsqueme en la tabla periódica el itrio. ¿Cuál es la masa? Ujú. ¿De qué elemento? ¿Cuánto? 6.941 U. 6. ¿Alguien más? Regáleme otro valor porque a mí me aparece 88. ¿De qué 88,90 Ujú. Ok. 905,85? Ajá, ok. Vaya, entonces, aquí leyéndoles para mi tabla periódica dice 88.905. Entonces, todos los valores usted puede identificar, los demás, observe su tabla periódica, encontramos entonces para cada elemento un valor relacionado a su masa. Y esos valores, claro, son diferentes. En algunos nos aparece como decimal, ¿verdad? En otros, aunque es raro encontrar un número entero. Aquí revisando casi todos. Bueno, por ejemplo, el francio sí tiene dos, por lo menos acá tiene 223. El radio 226, pero de ahí casi la mayoría posee un decimal. Entonces, nos vamos a ubicar en lo siguiente. Decimos de que la masa atómica, ¿verdad? Relacionado con la letra M y con la letra A, va a ser entonces la masa de un átomo. Y al final, eso sería la suma tanto de sus protones como de sus neutrones. También al principio, cuando ya hablemos más directamente del tema de la tabla periódica, el dato, o sea, imagínense cómo es que se fue creando el orden de la tabla periódica. El dato de las masas fue uno que los primeros científicos decían, todo lo que iban descubriendo, el elemento, el paladio, el estaño, el antimonio, entonces lo iban ordenando por la masa atómica, pero se dieron cuenta de que era muy complicado todos estos valores, así de que al final ya descartaron ese orden. Ahora bien, entonces, tomemos en cuenta de que estos valores, pues por lógica, son muy pequeños a comparación de cómo podemos reconocer este tipo de partículas subatómicas. Aquí hacemos referencia entonces también otra parte muy importante. Nosotros estamos acostumbrados al famoso UMA, que esto lo vamos a utilizar en unos ejercicios. El UMA se refiere a la unidad de la masa atómica. En otras regiones utilizan Dalton para hacer referencia, pero aquí recuérdense que va a depender cada país que decida. Nosotros vamos a utilizar este tipo de nomenclatura, pero nosotros estamos acostumbrados al famoso UMA, eso no se nos debe de olvidar. ¿Y de dónde surgió también esta terminología del UMA?
Resulta que el átomo de carbono fue uno de los primeros elementos en ser descubiertos. Entonces, esto sirvió de base para poder determinar el valor de la masa de todos los demás elementos. Por eso que dice acá, se ha definido, ¿verdad?, que el valor del luma sería igual a 1/12 parte de la masa del átomo de carbono. Entonces es muy importante este elemento, como les repito, si nosotros revisamos ahí en la tabla periódica, ¿cuánto aparece la masa del carbono? 12, ¿verdad? O 12.01, 12.011, también aproximando ahí. Entonces de aquí parten, ¿verdad?, todos los demás valores. Imagínense qué trabajo tan complicado fue eso de poder encontrar todos los demás decimales provenientes de la masa de todos los elementos que hasta el momento son 118 que se han descubierto. Así de que al final, si nosotros revisamos acá el caso del hidrógeno, aquí está como modelo el hidrógeno. Yo reviso en la tabla periódica cuál es la masa del hidrógeno. Usted puede decir es 1 y la respuesta está buena porque está dando un número entero. Aquí aparecen decimales 1.00797, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir al final que la masa de un átomo de hidrógeno sería 1.00797 gramos, ¿verdad? Con este valor entonces nos vamos a ir familiarizando. Aquí entonces encontramos una tabla con algunos ejemplos de elementos, el símbolo, su número atómico y la masa atómica. Muy importante eso que voy a mencionar. ¿Por qué se requiere que cada uno de ustedes posea una tabla periódica? Porque depende, digamos, la editorial, quién es el que ha ido comercializando esas tablas periódicas, pueden variar un poco, pero en los decimales. Así de que usted cuando se haga una evaluación, usted tome en cuenta lo que aparece en su tabla periódica. No es que el ejercicio va a estar malo. Por ejemplo, veamos acá para quiero ver, voy a comparar para el hierro. Vaya, a mí me aparece en mi tabla periódica que el hierro tiene una masa de 55.847. Veamos lo que nos aparece en esta tabla. Hierro dice 55.850. ¿Sí? Entonces, cuando veamos ejercicios de cálculo de masa atómica, vamos a utilizar solamente números enteros para no complicarnos. Claro que si alguien decide, señor, yo voy a utilizar todos los números que me da mi tabla periódica, no hay ningún problema. Pero yo hago la sugerencia que cuando veamos más adelante ese tipo de ejercicios, solamente apliquemos números enteros. Ok, pasemos ahora al peso atómico, o también se le conoce como masa atómica relativa. Esto al final me señala el peso, ¿verdad?, que está dado en gramos para un determinado elemento. Y uno de los valores que vamos a reconocer es el famoso número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Lo mismo, si yo hago referencia al elemento helio dentro de la tabla periódica, acá aparece 4.0026 su número másico, ¿sí? Así de que al final nosotros vamos a decir que un mol de átomos de helio pesaría 4.0026 gramos sobre mol, que esta es la unidad de medida a la que nosotros nos vamos a acostumbrar, ¿verdad? Para hacer una referencia. Ya nosotros conocemos, sí, se mide en gramos, pero también hablando de los moles, ¿verdad? Hacemos referencia a el valor gramos sobre mol. Esto nos permite entender lo del famoso número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? Resulta que vino un físico, hizo algunas pruebas con los gases, aparte de medir la temperatura, de medir la presión. Él fue detallando entonces todos los valores. ¿Se recuerdan que en la última clase vimos la masa que posee un electrón, que posee un protón, que posee un neutrón? Estas masas, si ustedes se recuerdan, son tan pequeñas que recordamos los valores en notación científica. Por lógica, el número de Avogadro también está expresado en notación científica. Para encontrar eso, como dicen acá, es un número tan largo, ¿verdad?, que para poder resumirlo se utiliza 6.02 por 10 a la 23.
Y como el símbolo que encontramos para el número de Avogadro sería la letra N con la A o la letra L. Cualquiera de los dos es válido. Aparte, este dato, ¿verdad? Ahora se utiliza en referencia a ciertas partículas elementales. Es decir, yo puedo hablar de este número para un átomo, puedo hacer referencia para una molécula, para un ion y para ciertas partículas como hoy en día conocemos lo de los quarks, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? Uh-huh. Regáleme, ¿cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? Ajá. El átomo forma la materia y las moléculas están formadas por diferentes átomos. Tenemos una idea, ok. Vamos a ver si, regáleme un ejemplo de cualquier elemento de la tabla periódica. Yo puedo indicar, entonces, para un átomo, ¿de qué? Regálame cualquier elemento. Magnesio, ¿Cuál? Mg, número 2. Magnesio, número 2. Magnesio, ok, ok. Yo puedo colocar acá Mg, ¿verdad? Para el magnesio. Uy, perdón, acá se me fue. Acá. Ajá, y puedo hablar. En esa ocasión solamente es un elemento. Ahora, si yo hablo de una molécula, significa que ya tengo la unión de dos o más elementos. Yo puedo hablar de la combinación del sodio, ¿verdad? Con el cloro. Aquí ya se me forma una molécula, ¿verdad? Cloruro de sodio. Si yo hablo de un ion, que ya lo vamos a ver también más adelante, significa, vamos a tomar referencia al mismo ejemplo del magnesio, ¿verdad? Yo tengo el magnesio, pero la diferencia acá, entonces aquí tengo el elemento, ¿verdad? El elemento magnesio, yo puedo sacar de ahí el átomo de magnesio. Para el ion significa que el magnesio, busquémoslo en la tabla periódica, tiene un número 2, ya voy a explicar más adelante lo de valencia, y le vamos a poner acá un símbolo positivo. Aquí se me convierte en un ion, es decir, cualquier elemento de la tabla periódica, si usted le agrega ya sea un signo positivo o puede tener en ocasiones un signo negativo, ahí se me convierte en un ion. Y esto lo vamos a comprender, o sea, no es decir que yo voy a inventar y le coloco el símbolo, no es así, sino de que existe un porqué de referencia del número de valencia, que también lo vamos a encontrar en datos que nos dan en la tabla periódica, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Okay. Vaya, continuamos. Ahora hablemos de otros dos conceptos importantes. Ya tenemos claro entonces que la tabla periódica me proporciona el dato de la masa, ¿verdad? De cualquier elemento. Les decía, todos los elementos hasta el momento se ha determinado el valor de su masa. Así de que el átomo gramo se reconoce como el número de gramos de un elemento equivalente a su masa atómica. Lo mismo, si yo ubico, veamos acá, para el oxígeno, me dice que es 15.999. Si a mí me piden, regálenme el valor, ¿verdad? De la masa del oxígeno, yo puedo decir, en la masa, ¿verdad? Para el oxígeno tendría un valor de 16, aproximando, ¿verdad? Por conveniencia, sin números decimales, la respuesta está correcta. Ahora pasemos a la molécula gramo. Esta, ¿cómo lo puedo calcular? Se suman entonces las masas atómicas de todos los átomos que van a formar una molécula. Ahora hagamos referencia a la molécula. Ay, perdón, que aquí me cuesta con esa computadora y no tengo el mouse. Acá. Acá. La molécula del H2O, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me piden el cálculo? ¿Cuál será entonces al final la masa atómica de esta molécula? Es lo que nosotros vamos a próximamente
a realizar esa evaluación, pero como les decía, va a ser semipresencial, donde se requiere que usted tenga su tabla periódica y su calculadora. Y claro, ahí voy a dar primero voy a resolver primero unos ejercicios porque hay ciertas normas cuando también se tiene paréntesis en una molécula, se juega con los subíndices, ¿verdad? Ciertas multiplicaciones, pero para que no nos quedemos con ahorita como la idea, ¿verdad? Y voy a retomar este punto. Eh, Veamos, revisemos entonces para el hidrógeno. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Es 1, ¿verdad? Tabla periódica. La masa del hidrógeno, por acá, 1. La masa del oxígeno es 16. Acá, vamos a colocar. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se hacen unas multiplicaciones con los subíndices. Entonces acá lo voy a poner por acá. Aparte, para el hidrógeno, acá, permítanme. Vale. Para el hidrógeno tenemos una masa de 1 que va a ser multiplicada por el subíndice 2, ¿sí? Acá. Y para el oxígeno tenemos una masa de 16 que va a ser multiplicada por 1. Porque cuando no me presentan su índice, nosotros entendemos de que ese valor va a ser siempre de 1. Y es así como se hace el cálculo, ¿sí? Para poder determinar la masa de esa molécula. Pero me voy a pasar para la siguiente diapositiva porque aquí está resuelto, permítanme. Acá, ya les paso. Vaya, acá entonces ya está, en resumen, lo que les acabo de explicar y con eso finalizo. Aquí tenemos entonces lo que yo les mencionaba, la relación de los moles y del peso, en este caso de la molécula del agua. Decíamos de que tenemos entonces 2 moles de hidrógeno, por lo tanto la masa del hidrógeno se multiplica 2 por 1 o aquí alguien puede decir, yo voy a tomar todo el valor del hidrógeno 1.01 gramos, también es válido. Un mol de oxígeno, ¿cuánto es la masa del oxígeno? 16. Así de que al hacer este proceso, 2 por 1.01 gramos más 16 gramos me da un total de 18.02 gramos. Y con esto sería la respuesta. ¿Cuál es la masa atómica de la molécula del agua? Respuesta, 18.02 gramos. Lo mismo, si usted le decía, utilizando los números enteros, usted el oxígeno solamente con 16 y el hidrógeno con 1, ¿verdad? Y con eso como que nos facilitan el hecho de hacer estos cálculos y es lo que nos vamos a quedar pendientes, ¿verdad? Para las próximas evaluaciones, que eso sí me interesa que ustedes me lo resuelvan, ¿verdad? Aquí y para no dejarles la tarea, sino de que eso me lo van a resolver próximamente ya en las clases que se van dando casi cada 15 días para ciencias semipresencial, yo les mandaría, ¿verdad? Los ejercicios para que ustedes me los traigan de preferencia una guía impresa o si no ya copiada en el cuaderno y aquí vamos a resolver eso.